26 años de matrimonio no se rompen con una pelea ni con una traición descubierta a gritos. Se rompen en silencio, con un susurro al otro lado del pasillo, a las 11:47 de la noche, cuando el hombre que construyó esa casa, ladrillo a ladrillo, está tumbado en la oscuridad fingiendo dormir. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Salcedo Fuentes. Tengo 52 años, llevo 26 casado con la misma mujer y trabajo como supervisor de producción industrial en una planta de componentes metálicos en las afueras de Zaragoza. No soy hombre de muchas palabras. Los que me conocen en la fábrica dirían que soy metódico, que tengo paciencia de piedra, que no levanto la voz ni cuando una línea entera se detiene por fallo técnico a primera hora de la mañana. Lo que no dirían es que esa misma paciencia, esa capacidad de esperar y observar sin reaccionar de inmediato, fue exactamente lo que me salvó cuando descubrí que la vida que creía tener no era la que tenía. Esa noche era martes. Un martes de octubre, frío, sin nada que lo distinguiera de los cientos de martes anteriores de mi vida. Había llegado a casa a las 7:30. Había cenado con Verónica en la cocina mientras ella hablaba de un piso que no había podido cerrar ese día. Me había sentado 10 minutos frente al televisor sin prestar demasiada atención y me había acostado a las 11:15, como hacía siempre que el turno del día siguiente empezaba a las 6. Verónica dijo que iba a leer un rato antes de dormir. Asentí. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve dormido antes de que algo me sacara de ese sueño ligero que tengo desde que empecé a trabajar en turnos de madrugada hace más de 20 años. Puede que 20 minutos, puede que algo más. Lo que sí sé es que lo que me despertó fue un sonido que conozco perfectamente. El crujido del tercer tablón del pasillo, ese que lleva años anunciando cada paso que se da por esa zona de la casa y que siempre prometí arreglar sin encontrar nunca el momento de hacerlo. En plena oscuridad, sin ver absolutamente nada, ese sonido significa una sola cosa. Alguien salió del dormitorio en silencio. Abrí los ojos despacio. La cama estaba fría a mi lado. El reloj de la mesilla marcaba las 11:47. La puerta del dormitorio estaba entornada, y por el hueco llegaba una franja de luz tenue desde el pasillo. Me quedé completamente quieto. Eso es algo que aprendes cuando llevas décadas controlando líneas de producción. Antes de actuar, observa. Antes de tocar algo que no entiendes, escucha. Registra cada detalle antes de moverse. No salté de la cama. No llamé a Verónica ni encendí la luz. Me quedé tumbado boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad del dormitorio, y simplemente escuché. Al principio solo llegaba un murmullo apagado desde la sala. Una voz baja, deliberadamente baja, con pausas largas entre las frases, como alguien que habla y escucha alternativamente al otro lado de una llamada. Tardé un momento en reconocerla como la de Verónica, porque ese tono no era el tono que ella usaba conmigo ni con Nerea. Era otro tono, más suave, más cercano, y entonces, en uno de esos silencios, la voz subió apenas un tono, solo un instante, lo justo para que las palabras cruzaran el pasillo y llegaran hasta donde yo estaba. Ya durmió. Puedes llamar ahora. 5 palabras. 5 palabras que tardé 3 segundos en procesar y que llevo meses sin poder dejar de escuchar. No me moví. Quiero que entienda eso con claridad. No me levanté, no encendí la luz, no salí al pasillo a pedir explicaciones. Me quedé exactamente donde estaba, con el corazón golpeando contra el pecho, con una fuerza que no sentía desde hacía muchos años, respirando despacio, de manera controlada, un ciclo tras otro. Porque en ese momento, de una manera que todavía no sé explicar del todo bien, entendí algo fundamental. Si me levantaba y cruzaba ese pasillo, perdía. No la discusión de esa noche ni el sueño que me quedaba. Perdía algo mucho más grande y mucho más difícil de recuperar. La conversación duró aproximadamente 40 minutos.
No pude escuchar todo. Llegaban fragmentos, cambios de tono, la cadencia tranquila de alguien que habla con confianza, porque cree estar a salvo. No hubo risas, ni urgencias, ni susurros de pánico. Era una conversación serena, familiar incluso, de quien lleva suficiente tiempo hablando con esa persona como para ya no necesitar disimular demasiado. Cuando escuché los pasos regresar por el pasillo, cerré los ojos con cuidado y ajusté mi respiración a un ritmo lento y regular. El tercer tablón crujió de nuevo. La cama se movió suavemente cuando Verónica se tumbó a mi lado. Sentí el calor de su cuerpo a escasos centímetros del mío. En pocos minutos su respiración se hizo más profunda y constante. Ella durmió. Yo no. Me quedé mirando el techo durante lo que debieron ser 2 horas largas, no con lágrimas ni con imágenes que no quería ver, pensando, ordenando. Como cuando en la planta aparece un fallo que no cuadra en el reporte de turno y tienes que rastrear hacia atrás, hora por hora, hasta localizar el origen exacto del problema antes de tocar nada. Pensé en cosas pequeñas que de repente encajaban de un modo que no me gustaba. El nombre Adrián, pronunciado una sola vez en el coche de vuelta de una cena familiar, hacía no mucho tiempo. Un cliente difícil de la inmobiliaria, había dicho Verónica con indiferencia total, sin darme tiempo a preguntar nada más, y enseguida la conversación había derivado hacia otro asunto. Yo no le había dado ninguna importancia en ese momento. ¿Por qué iba a dársela? El hábito que Verónica tenía de cerrar siempre la puerta de la cocina cuando hablaba por teléfono. La explicación era siempre la misma, que allí el sonido de la calle se colaba menos y se escuchaba mejor. Llevaba años aceptando esa explicación sin cuestionarla ni una sola vez. Y entonces recordé algo que había pasado unos meses atrás, un domingo en la mesa del comedor. Yo había mencionado un problema técnico en la planta, algo sin importancia, y Nerea, mi hija de 25 años, se había reído con una familiaridad que en ese momento me pareció un poco extraña, pero que no supe nombrar. «Papá, tú nunca te enteras de nada». Todo el mundo había reído, incluyéndome a mí. Lo había tomado por una broma sin más. Esa noche, en la oscuridad, tumbado a pocos centímetros de Verónica, esa frase ya no me parecía una broma. La factura del plan de teléfono llegaba todos los meses a casa. A mi nombre, porque era yo el titular del contrato familiar desde hacía años. La archivaba siempre en la misma carpeta, junto con los recibos del seguro, la comunidad y los suministros. Una cantidad fija, previsible, sin variaciones que llamaran la atención. Nunca la había revisado línea por línea. Recordé exactamente dónde guardaba esa carpeta. A las 6:15 sonó el despertador. Me levanté, me duché con agua fría, me vestí sin hacer ruido. Bajé a la cocina. Verónica estaba ya levantada con el café hecho, hablando de una cliente que iba a visitar un piso por la tarde. Le respondí con monosílabos, como siempre que era temprano y el turno estaba cerca. Ella no notó nada diferente, o eso pensó. Salí de casa con el mismo maletín de siempre. Conduje hasta la fábrica con la radio apagada, algo que no hacía casi nunca. 40 minutos de carretera en silencio absoluto, pensando únicamente en una sola cosa. Llevaba 26 años construyendo algo, y alguien, dentro de mi propia casa, llevaba tiempo decidiendo cómo quitármelo. No iba a permitirlo. Todavía no sabía hasta dónde llegaba todo aquello, pero estaba a punto de averiguarlo. Para entender lo que ocurrió aquella noche de octubre, necesitas saber quién era Rodrigo Salcedo Fuentes antes de ella. No el hombre que les estoy contando ahora, con todo lo que aprendió a costa de demasiado. El otro, el que llegaba a casa con las manos manchadas de aceite de maquinaria, cenaba sin quejarse de lo que hubiera en el plato y se quedaba dormido antes de que terminaran los informativos de la noche. Nací en Zaragoza en 1971, el segundo de 3 hijos de un electricista de mantenimiento industrial y una mujer que trabajó durante 20 años en una fábrica textil antes de que la cerraran a mediados de los 90. Crecí en un piso de 3 habitaciones en el barrio de Torrero, con una sola televisión en el salón, los domingos con el partido de fútbol en la radio, porque la imagen fallaba siempre en los momentos más importantes.
y la certeza absoluta de que las cosas no llegaban solas. Eso me lo enseñó mi padre sin pronunciarlo jamás en voz alta. Lo enseñaba levantándose antes del amanecer durante 40 años seguidos. Con 16 empecé a trabajar los veranos en el almacén de un taller de mecanizado. Con 21 tenía el título de técnico en mantenimiento de equipos industriales y un contrato en una empresa de componentes metálicos que en aquel entonces contaba con 70 trabajadores en plantilla. Hoy tiene 194 y llevo más de 2 décadas como supervisor del turno de mañana. No lo menciono por vanidad. Lo menciono porque ese recorrido explica cómo pienso. Soy alguien que no actúa hasta comprender el proceso completo. Alguien que sabe que los fallos más graves no son los que saltan a la vista de inmediato, sino los que llevan tiempo acumulándose dentro de un sistema que aparenta funcionar con normalidad. Conocí a Verónica Pardo Núñez en 1996, en la boda de un compañero de la planta. Ella tenía 22 años, era auxiliar administrativa en una gestoría del centro, y tenía una forma de reírse que llenaba cualquier espacio donde se encontrara. Nos casamos 2 años después, en abril de 1998. Fue una boda sencilla, en la parroquia del barrio de sus padres, con menos de 50 invitados y una cena en un restaurante de carretera que a los dos nos pareció suficiente. No teníamos dinero para más, pero tampoco lo echábamos en falta. Los primeros años fueron los que suelen ser: pisos de alquiler con paredes finas, coches con más kilómetros que carrocería, vacaciones en casa de los suegros, porque el presupuesto no alcanzaba para otra cosa. Nerea nació en febrero de 1999, 3 semanas antes de lo previsto. Estaba en el turno de noche cuando me avisaron y conduje al hospital con las manos apretadas al volante, convencido de que no llegaría a tiempo. Llegué. Estuve allí cuando mi hija abrió los ojos y durante un buen rato no encontré una sola palabra. Durante la década siguiente, mi vida tuvo la misma estructura que había visto en mi padre sin entenderla del todo cuando era joven. Fábrica, casa, fábrica. Los ascensos llegaron de manera progresiva, no por ambición calculada, sino porque el trabajo siempre estaba terminado antes de que nadie tuviera que pedirlo. Verónica dejó la gestoría cuando Nerea cumplió 3 años. No hubo debate sobre esa decisión. Era lo que correspondía en ese momento y los dos lo asumimos sin más. Cuando la niña entró al colegio, Verónica sacó el carné de agente inmobiliaria y comenzó a trabajar a media jornada en una oficina del barrio. Con el tiempo, pasó a jornada completa. Tengo que admitir algo que no me resulta cómodo decir. Durante muchos de esos años, especialmente los de la crianza de Nerea, estuve demasiado metido dentro de la fábrica. No era una ausencia visible, porque cenaba en casa casi a diario y los fines de semana permanecía. Era algo más difícil de nombrar, una distancia interior. Llegaba con la cabeza todavía ocupada por incidencias de turno, por ajustes de producción, por conversaciones pendientes con el jefe de planta, y me sentaba a la mesa sin terminar de cruzar del todo ese umbral. Verónica lo mencionó en distintos momentos a lo largo de los años, no con reproches directos, sino con frases breves que dejaba caer sin insistir. Yo las recogía, asentía, prometía internamente que cambiaría algo y al día siguiente volvía al mismo ritmo. No lo cuento para construir ninguna explicación a lo que ella decidió hacer más adelante. No existe ninguna que valga. Lo cuento porque la verdad exige reconocer que un matrimonio no lo sostiene una sola persona, y que hubo periodos en que fui más constante como trabajador que como compañero. Con eso tengo que vivir yo, y es justo. Lo que no me corresponde a mí es cargar con lo que vino después. Eso fue una decisión tomada con plena conciencia, planificada con tiempo y ejecutada con una sangre fría que aún hoy me cuesta asociar con la mujer que había dormido a mi lado durante 26 años. La vida que teníamos cuando llegó aquella noche de octubre era estable en apariencia. Los dos trabajábamos, las cuentas estaban al día, la hipoteca llevaba 3 años saldada, Nerea venía a comer los domingos con cierta regularidad. Todo tenía el aspecto de algo construido con solidez. Yo lo creía así con sinceridad, sin ninguna duda. Esa creencia
resultó ser lo más caro que había tenido nunca. Porque mientras yo cuadraba turnos, archivaba facturas y daba por consolidado lo que había levantado con años de trabajo, dentro de esas mismas paredes se estaba armando algo que llevaba meses en movimiento, con paciencia, con método, con una frialdad que no correspondía en absoluto a ninguna de las discusiones que habíamos tenido a lo largo de nuestra vida juntos. Y lo más difícil de asumir no era lo que ya había ocurrido esa noche, era todo lo que todavía no sabía y que estaba a punto de empezar a buscar. El primer día después de aquella noche no hice nada que pudiera llamarse una investigación. Fui a la planta, supervisé el turno de mañana, revisé los partes de producción de la semana anterior y firmé 2 informes de mantenimiento. Comí solo en la cantina de la fábrica, con la bandeja delante y la vista fija en la pared del fondo, sin registrar nada de lo que había en ella. Volví a casa a las 4:30. Cené. Vi el telediario. Me acosté. Lo que hice fue observar. Hay una diferencia enorme entre mirar y observar, y es una distinción que aprendes a fondo cuando llevas décadas gestionando líneas de producción. Mirar es pasivo. Observar es recoger datos con un propósito concreto. Durante los días siguientes a esa noche de octubre, me convertí en alguien que observaba cada detalle de lo que ocurría dentro de aquella casa con una atención que nunca antes había aplicado al entorno doméstico. Y lo que empecé a ver no me gustó en absoluto. El teléfono de Verónica era lo primero. Llevaba meses con el aparato siempre colocado con la pantalla hacia abajo, tanto en la mesa del comedor como en la encimera de la cocina o en la mesilla de noche. Yo nunca le había dado importancia porque soy de los que dejan el móvil en cualquier sitio sin un criterio especial. Pero empecé a recordar con precisión cuándo había empezado ese hábito. No era algo que hubiera hecho siempre. Había un momento en el tiempo, situado aproximadamente 1 año y medio atrás, a partir del cual ese gesto se había vuelto constante y automático. En ese entonces no lo registré como un cambio. Ahora, con otra perspectiva, era exactamente eso, un cambio de conducta sostenido en el tiempo, del tipo que en una línea de producción haría saltar una alerta de proceso. Después estaban las salidas. Verónica trabajaba en una inmobiliaria del barrio, con un horario que en teoría terminaba a las 7 de la tarde de lunes a viernes, pero a lo largo del año anterior habían proliferado las visitas a pisos en horario de tarde, algunas veces hasta las 8:30 o las 9, siempre con la misma justificación: clientes que solo podían ver inmuebles fuera del horario laboral. Yo lo había aceptado sin dudarlo, porque no tenía ningún motivo aparente para dudar. Los meses en que esas salidas habían sido más frecuentes coincidían, ahora que lo pensaba con detenimiento, con los periodos en que yo tenía más carga de trabajo en la planta y llegaba a casa más tarde de lo habitual. No era una coincidencia. Luego estaba el nombre, Adrián, pronunciado una única vez en el coche, de regreso de una cena con los padres de Verónica un domingo de principios de verano. Ella lo había mencionado en el contexto de una operación de venta complicada, con la naturalidad de quien cita un dato sin importancia. Un cliente difícil de la inmobiliaria, ya sabes cómo son algunos. Eso fue todo. 2 frases, el nombre desaparecido de la conversación casi antes de terminar de pronunciarlo, y el tema había derivado hacia algo completamente distinto sin que yo hubiera tenido tiempo ni de procesar bien lo que acababa de escuchar. En ese momento, en aquel coche, no existía ningún motivo para que ese nombre se me quedara grabado. Pero se quedó. De la misma manera que a veces una cifra en un informe de producción llama la atención sin que uno sepa bien por qué, y luego resulta ser el origen del problema que nadie había visto. La mente registra cosas que la conciencia todavía no sabe interpretar. Ahora ese nombre tenía un apellido, Adrián Crespo Vidal, y una cantidad de meses detrás que todavía no conocía en su totalidad, pero que empezaba a tomar forma. Lo que más trabajo me costó ordenar en aquellos primeros días fue la cuestión de Nerea. Mi hija tenía 25 años. Vivía en un piso de alquiler a 10 minutos de la casa donde había crecido y mantenía con su madre una relación que yo siempre había interpretado como la complicidad natural entre 2 mujeres de la misma familia. Los gestos que ahora revisaba con otra mirada eran sutiles.
Una fracción de segundo de contacto visual entre las dos cuando yo entraba al salón en mitad de una conversación. Una ligera pausa antes de responder cuando le preguntaba a Nerea cómo le iba el trabajo. La manera en que, algunas veces, madre e hija interrumpían una charla con demasiada fluidez al escuchar mis pasos en el pasillo, retomando el hilo de otro asunto de forma que parecía natural, pero que, vista en retrospectiva, tenía la precisión de algo ensayado. Y después estaba aquella frase del domingo: «Papá, tú nunca te enteras de nada», dicha con una sonrisa en el tono de la broma familiar de siempre. Nerea tenía ese estilo desde pequeña, directa y un poco afilada cuando quería, y en casa nos habíamos acostumbrado a reírnos con sus comentarios sin darles más vuelta. Yo también me había reído aquella tarde, pero ahora, sentado en mi propio silencio interior, esa frase tenía un peso completamente distinto. No era solo una broma. Era la clase de comentario que alguien hace cuando sabe algo que la otra persona no sabe, y la conciencia de esa superioridad le resulta difícil de contener del todo. Mi hija sabía. No era una suposición. Era una lectura de patrón. Y los patrones, en mi experiencia de más de 2 décadas gestionando procesos industriales, no mienten cuando los datos son suficientes. La cuestión que ocupó mis pensamientos durante esos días no era la rabia, aunque la rabia también estaba. Era la escala. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas personas estaban dentro? ¿Qué alcance real tenía lo que había escuchado en aquella noche de octubre? Porque una cosa era una llamada a medianoche y otra muy distinta era un engaño construido con capas, con cómplices, con una planificación que no parecía improvisada. Guardé la carpeta de facturas en el maletín la mañana del jueves, antes de salir hacia la planta. Era una carpeta azul con el elástico gastado, de esas que llevan años en el mismo cajón sin que nadie las mueva. Dentro estaban los recibos del seguro del coche, las cuotas de la comunidad, los extractos de suministros y hacia el fondo 12 meses de facturas del plan de telefonía familiar. A mi nombre. Yo era el titular del contrato desde que habíamos contratado las líneas, años atrás, y la factura llegaba a casa en papel, porque nunca me había molestado en cambiar esa preferencia. Esa misma mañana, durante el descanso del turno, la abrí en el despacho de supervisión con la puerta cerrada. Tardé menos de 4 minutos en encontrar lo que buscaba. Los registros de llamadas de cada línea del contrato estaban detallados por fecha, duración y número de destino. La línea de Verónica era la primera de la lista, la de Nerea, la segunda. Fui directamente a los meses de verano, cuando las salidas de tarde habían sido más frecuentes. El mismo número aparecía con una regularidad que no dejaba margen para la interpretación. En la línea de Verónica, varias veces por semana, en horarios de tarde y de noche. En la línea de Nerea, con menos frecuencia, pero con una concentración clara. Las semanas en que yo había estado fuera de Zaragoza por compromisos de trabajo. 3 llamadas en julio, 2 en agosto, 1 en septiembre, la semana del Congreso Sectorial al que asistí en Bilbao. Anoté los datos en el dorso de un sobre que tenía en el cajón. Fechas, duraciones, frecuencias. Lo doblé y lo metí en el bolsillo interior de la chaqueta. Aquella tarde, de vuelta en casa, Verónica me preguntó si quería que pidieran pizza para cenar, porque ella había llegado cansada. Le dije que me parecía bien. Comimos en el sofá con el televisor encendido. Ella se quedó dormida antes de las 11. Yo volví a estar despierto hasta tarde, pero esa noche no miraba el techo. Tenía un nombre, un número de teléfono, 18 meses de registros, y la certeza de que todo lo que había encontrado hasta ese momento era únicamente la primera capa de algo bastante más profundo, y que lo que venía a continuación iba a ser peor. La mañana del miércoles tuvo una luz distinta. No diferente en sentido literal, era el mismo amanecer gris de octubre que se colaba por las persianas de siempre, la misma claridad fría que Zaragoza tiene en esa época del año, cuando el cielo no termina de decidirse entre nublado y despejado. Lo diferente estaba en la manera en que yo la recibía. Hay mañanas que uno atraviesa sin registrarlas,
como telón de fondo de una vida que transcurre sin pedir atención. Esa no fue una de ellas. El despertador había sonado a las 6:15. Me incorporé sin el mareo habitual de quien durmió bien y el cuerpo pide 5 minutos más. Llevaba demasiadas horas despierto, como para que el organismo esperara otra cosa. Me duché con el agua más fría de lo acostumbrado, no por disciplina ni por hábito, sino porque necesitaba que cada célula estuviera alerta desde el primer segundo de ese día. Cada movimiento de esa mañana era deliberado, incluso los que desde fuera habrían parecido automáticos. Cuando bajé a la cocina, Verónica ya estaba allí. Eso también era parte del patrón de siempre. Ella madrugaba, preparaba el café y desayunaba mientras yo terminaba de arreglarme. Llevábamos tantos años con esa misma secuencia que había dejado de existir como algo percibido conscientemente. Era simplemente el fondo de las mañanas laborables, como el zumbido del fluorescente del techo que tardaba 3 segundos exactos en arrancar, o el ruido del tráfico comenzando a crecer en la calle de abajo. Esa mañana la vi de verdad. Estaba de espaldas junto a la encimera con la taza entre las 2 manos. Llevaba el albornoz azul marino que tenía desde hacía años, el pelo recogido sin cuidado, sin maquillaje todavía. Hablaba de algo mientras yo cruzaba la cocina hacia mi silla. Tardé unos segundos en procesar el contenido de lo que decía, porque la atención estaba ocupada en otra parte, en su postura, en la tranquilidad absoluta con que se movía dentro de ese espacio. No había nada en su cuerpo que indicara tensión, incomodidad, ni el peso de quien arrastra algo difícil de sostener. Hablaba de una clienta nueva en la inmobiliaria, alguien que buscaba un piso de 3 habitaciones en el centro, con la cadencia pausada de quien tiene la jornada organizada y la conciencia sin carga. Me senté. La taza estaba en mi sitio de siempre, el azucarero al lado, 2 galletas en el platillo, como cada día. Alcancé la taza con una mano que no tembló porque me aseguré de que no lo hiciera, y el olor del café recién hecho llegó con esa nitidez que tienen los olores cuando los sentidos están completamente encendidos. Noté el calor de la cerámica en la palma con una precisión casi medicinal. El sonido de la cuchara al remover, 3 golpeteos metálicos contra el borde interior, breves, exactos, se escuchó más claro de lo habitual en el silencio de esa primera hora. Verónica se giró y continuó hablando. Respondí en los momentos en que la cadencia de la frase lo pedía. Una palabra, 2 a lo sumo. Era el registro habitual de las mañanas de trabajo entre los dos. Yo parco antes del turno, ella llenando el espacio con la agenda del día. Ninguno exigiendo al otro más de lo que era razonable a esa hora. El patrón era idéntico al de cualquier otro miércoles del último año, del último lustro, de la última década. La diferencia era que yo la estaba mirando de una manera que no había usado antes. Tenía 48 años y los llevaba con una naturalidad que durante mucho tiempo me había parecido simplemente el curso ordinario del tiempo. Esa mañana la observaba con una extrañeza que no era rabia ni desprecio, sino algo más frío. Distancia. Como si de repente hubiera un panel de cristal entre la imagen y quien la procesa. Ahí estaba la mujer con quien había compartido 26 años, los pisos de alquiler del principio, las noches en que yo llegaba en turno de madrugada y ella me dejaba el bocadillo envuelto en papel de aluminio sobre la encimera sin que nadie se lo pidiera. Las tardes en el hospital, esperando que Nerea terminara de llegar al mundo 3 semanas antes de lo previsto. Todo eso había ocurrido. Nada de eso era mentira. Y tampoco lo era lo que había escuchado la noche anterior desde la oscuridad del dormitorio. Las 2 verdades podían coexistir. Eso fue lo más difícil de asumir en aquella cocina, con el café enfriándose entre las manos, que no se trataba de una persona que yo hubiera malinterpretado desde el principio. Se trataba de alguien que había sido una cosa y se había convertido en otra, o que quizás había sido las 2 cosas de manera simultánea durante un periodo cuya extensión real todavía no era capaz de calcular. Terminé el desayuno. Me levanté. Recogí el maletín del recibidor. Verónica mencionó de pasada que llegaría tarde porque tenía 2 visitas consecutivas por la tarde. Bien, dije. Hasta luego.
Cerré la puerta del piso. En el rellano, mientras esperaba el ascensor, respiré de manera lenta y controlada. El mismo procedimiento que aplico en la planta cuando hay un fallo de proceso y la presión del entorno empuja hacia una respuesta rápida que casi siempre resulta ser el error más caro. La reacción impulsiva destruye más de lo que resuelve. Lo había visto demasiadas veces como para ignorarlo ahora. El trayecto a la fábrica lo hice con la radio apagada por segunda mañana seguida. Los campos planos al borde de la carretera, los hilos metálicos en la distancia, el perfil bajo de la ciudad quedando atrás, todo pasaba por la ventanilla sin que yo lo registrara de verdad. Lo que sí tenía completamente activo era un orden de trabajo que se estaba construyendo solo, con la lógica limpia de quien lleva décadas descomponiendo problemas en fases. Primero, identificar con exactitud quién estaba al otro lado de esa llamada de medianoche. El número de teléfono ya había aparecido en los registros de la factura. Faltaba el nombre completo, la identidad real, el contexto que lo situara dentro de la vida de Verónica con precisión. Segundo, establecer la magnitud real de lo ocurrido antes de tocar nada. No actuar desde la suposición ni desde la herida. Actuar únicamente desde la certeza documentada, el tipo de certeza que no deja espacio para la interpretación. Tercero, y con la misma importancia que los dos anteriores, no alterar en lo más mínimo la conducta cotidiana mientras durara ese proceso. Ningún cambio de rutina, ninguna frialdad inusual en las cenas, ninguna pregunta que pudiera encender una señal de alerta en alguien que, por el momento, seguía creyendo que todo seguía exactamente igual que siempre. Aparqué en el mismo lugar de siempre, segunda fila del aparcamiento de la planta, al lado del Peugeot plateado del encargado de mantenimiento que llegaba siempre antes que nadie. Eran las 7:10 de la mañana. El turno empezaba en 20 minutos. Entré al recinto, saludé en la garita de acceso, recogí el casco y los guantes en el vestuario. Crucé la nave principal con el ruido constante de fondo que llevaba más de 20 años siendo el sonido de mi jornada. Las prensas, las cintas de transporte, los motores en funcionamiento estable, el conjunto de procesos simultáneos operando dentro de sus parámetros normales. Para los 194 trabajadores de esa planta, era un miércoles de octubre completamente ordinario. Para mí era el primer día de un proceso que todavía no tenía nombre completo, pero cuyo destino ya estaba fijado con la misma claridad con que se fija el punto de control final en una cadena de producción. Sin margen de desviación, sin posibilidad de detenerse a mitad, y con un único resultado válido al final del recorrido. Lo que todavía no sabía era cuántas capas tendría que levantar antes de llegar a ese fondo. El jueves de esa misma semana, Verónica llegó a casa con dolor de cabeza. Lo mencionó en el momento de entrar por la puerta, dejando el bolso sobre la silla del recibidor con más peso del habitual, los hombros bajos, el gesto de alguien que ha acumulado tensión durante horas y no ha encontrado dónde depositarla. Dijo que había tenido una mañana complicada en la oficina y 2 visitas seguidas por la tarde que no habían ido bien. Me preguntó si me importaba cenar algo ligero porque no tenía ganas de cocinar. Le dije que ningún problema, que haría yo algo sencillo. Cenamos pronto. Ella apenas tocó el plato. A las 10:15 me dijo que iba a tomar un analgésico y acostarse. Tenía ese tipo de jaquecas que le venían con la presión acumulada y que normalmente la dejaban fuera de circulación durante el resto del día. La acompañé hasta el dormitorio. Corrí la persiana hasta dejarla casi cerrada, como prefería ella cuando le dolía la cabeza, y volví al salón. Me senté en el sofá con el mando a distancia en la mano y el televisor encendido a volumen bajo. No estaba viendo nada en particular, estaba esperando. A las 11:20 me asomé al dormitorio con la misma cautela con que uno se acerca a una línea de producción que acaba de dar señales de irregularidad, sin prisa, sin ruido, evaluando antes de intervenir. La respiración de Verónica era profunda y regular. El analgésico había hecho efecto. El teléfono estaba en la mesilla de su lado de la cama, con la pantalla hacia abajo, como siempre. Me acerqué despacio.
Lo tomé con la mano derecha, con el cuidado de quien manipula un componente que no puede permitirse dañar, y salí del dormitorio sin hacer el menor ruido. El tercer tablón del pasillo, ese que llevaba años prometiendo arreglar, lo esquivé apoyando el pie en el borde interior, pegado a la pared, donde la madera no cedía. Lo había comprobado en silencio los días anteriores, en distintos momentos del día, hasta conocer exactamente qué zona del tablón podía pisarse sin que protestara. Fui a la cocina, cerré la puerta. El teléfono tenía código de bloqueo, eso lo sabía. Lo que también sabía, porque lo había observado sin que ella lo advirtiera durante los días previos, era la secuencia exacta. Verónica tenía el gesto rápido de quien introduce un código muchas veces al día sin pensar en él, y si uno mira la mano en lugar de la pantalla, puede registrar el patrón de movimiento con bastante precisión. 4 dígitos. El mismo código desde hacía años, porque lo había visto usarlo con ese automatismo de lo muy repetido. La pantalla se desbloqueó. Abrí la aplicación de mensajes y busqué el nombre. Adrián. Apareció en los primeros resultados de la lista, con una conversación cuya última entrada era de hacía 3 días. Empecé a desplazarme hacia arriba, hacia los mensajes más antiguos, con el pulgar moviéndose despacio para no saltarme nada que pudiera ser relevante. El fluorescente de la cocina zumbaba con ese sonido de fondo constante que normalmente no se escucha, pero que en el silencio de esa hora resultaba perfectamente audible. Lo que encontré no me sorprendió en el sentido de haberlo ignorado, me golpeó en el sentido de confirmarlo con una contundencia para la que no existía preparación suficiente. Los mensajes más recientes eran cotidianos en apariencia. Horarios de encuentro, referencias a lugares concretos del centro de Zaragoza, comentarios sobre el trabajo de ella y el de él. Nada que desde fuera, sin contexto, hubiera sonado a nada específico. Pero el tono era el de 2 personas que llevan suficiente tiempo construyendo algo paralelo como para no necesitar ya ningún tipo de código ni precaución excesiva en el lenguaje. Había una familiaridad en cada frase que no era la de 2 conocidos. Era la de 2 personas que se conocen de una manera particular y muy definida. Seguí desplazando hacia atrás. 18 meses. Eso es lo que abarcaba esa conversación. El mensaje más antiguo que encontré tenía fecha de principios del mes de abril 2 años antes, y el tono de aquella primera entrada era diferente del de los mensajes recientes. Más contenido, más cuidadoso con cada palabra. El tipo de comunicación que existe al principio de algo que todavía no sabe bien lo que es o no tiene claro hasta dónde va a llegar. Luego el tono cambiaba progresivamente. Se volvía más directo, más confiado, más instalado en una rutina compartida. 18 meses no es un accidente ni una debilidad puntual. 18 meses es una arquitectura. Saqué mi propio teléfono del bolsillo del pantalón y fotografié cada pantalla con la aplicación de cámara en silencio, sin flash, con la luz de la cocina como única fuente de iluminación. Tardé 22 minutos en recorrer la conversación completa y documentarla. No me salté ninguna pantalla. Guardé cada imagen en una carpeta que creé en ese momento, con un nombre que no llamara la atención si alguien revisaba el álbum desde fuera. Verifiqué que todas las fotografías eran legibles antes de cerrar la aplicación. Luego revisé brevemente la agenda de contactos. El nombre Adrián Crespo Vidal aparecía registrado sin ningún tipo de camuflaje, con número de teléfono móvil y una segunda línea que correspondía a un número de oficina. Sin alias, sin nombre alterado, sin ninguno de los pequeños mecanismos de ocultación que uno esperaría de alguien que lleva 18 meses con ese nivel de precaución en otros aspectos. Esa ausencia de precaución en la agenda decía algo en sí misma. O bien confiaba completamente en que yo nunca revisaría ese teléfono, o bien llevaba tanto tiempo dentro de esa situación que había dejado de calcular ciertos riesgos. Ambas posibilidades resultaban igualmente reveladoras. Tomé nota del número en el dorso de la misma hoja, donde ya había anotado los registros de la factura telefónica. Guardé el papel doblado en el bolsillo interior de la chaqueta, el mismo lugar donde lo llevaba desde el día anterior, junto al pecho.
Devolví el teléfono al dormitorio con el mismo procedimiento de ida. Pasillo pegado a la pared, sin pisar el tablón problemático, respiración controlada, movimientos lentos y sin vacilaciones. Lo coloqué en la mesilla exactamente en la posición en que lo había encontrado, pantalla hacia abajo, a la misma distancia del borde. Verónica no se había movido. Volví a la cocina. Apagué el fluorescente. Me quedé de pie en la oscuridad durante un momento, con la espalda apoyada en la encimera y los brazos cruzados. El dolor que esperaba encontrar en ese instante no llegó con la forma que habría imaginado. No era un desgarro agudo, sino algo más parecido a la sensación de confirmar un diagnóstico que ya sospechabas. Alivio mezclado con algo muy pesado. La extraña calma de quien finalmente sabe lo que está mirando, aunque lo que mira sea exactamente lo que menos quería ver. Tenía nombre completo, número de teléfono, 18 meses de mensajes documentados y el patrón de llamadas de la factura. Era material sólido, pero era solo el primer estrato de algo cuya profundidad real todavía no podía calcular. El nombre, Adrián Crespo Vidal, necesitaba contexto. ¿Quién era fuera de esos mensajes? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo había entrado en la vida de Verónica y en qué circunstancias exactas había pasado de ser un cliente difícil de la inmobiliaria a ser el destinatario de una llamada a medianoche mientras yo fingía dormir en el cuarto de al lado? Para eso necesitaba ayuda externa, el tipo de ayuda que yo solo no podía darme. Al día siguiente, durante el descanso del turno de mañana, hice una llamada desde el aparcamiento de la planta, alejado de la garita de acceso y de cualquier puerta o ventana abierta. Busqué en internet el nombre que tenía anotado desde hacía días: Marcos Jiménez Solana, investigador privado, colegiado, con despacho en el centro de Zaragoza y 12 años de trayectoria verificable en asuntos civiles y de familia. El teléfono llamó 2 veces antes de que respondieran. «Buenas tardes, despacho Jiménez». «Buenas tardes», dije. «Necesito una cita lo antes posible. Es un asunto urgente». Marcos Jiménez Solana tenía 47 años, un despacho en la calle Alfonso I, con los archivadores ordenados por colores, y la costumbre de escuchar sin interrumpir hasta que el otro terminaba de hablar. Lo primero que me transmitió en los 2 minutos que tardé en recorrer el espacio, desde la puerta hasta la silla frente a su mesa, fue la sensación de alguien que había escuchado demasiadas historias parecidas a la mía como para sorprenderse, pero que no había perdido por eso la capacidad de tratarlas con seriedad. Le expuse los hechos en orden: la noche de la llamada, los registros de la factura, el acceso al teléfono de Verónica y las fotografías de los mensajes. El nombre: Adrián Crespo Vidal. Le entregué la hoja doblada con los números anotados y el sobre con las capturas de pantalla que había impreso esa mañana en la papelería de abajo antes de subir a su despacho. Tardé aproximadamente 15 minutos en terminar. Marcos Jiménez no tomó notas mientras yo hablaba. Las tomó al final, rápido y en silencio, con una letra pequeña y apretada que llenó media página de su blog en menos de 2 minutos. ¿Quiere saber únicamente quién es él o quiere el cuadro completo?, me preguntó cuando levantó la vista. Le dije que quería el cuadro completo. Acordamos condiciones, firmamos un contrato de servicios en ese mismo momento y salí del despacho 28 minutos después de haber entrado. Era mediodía. El sol de octubre daba sobre la calle Alfonso, con esa luz horizontal y fría que tienen los días cortos, y la gente pasaba por la acera con el ritmo ordinario de un jueves cualquiera. Subí al coche y conduje de vuelta a la planta para el turno de tarde sin encender la radio. Los resultados llegaron 5 días después, un martes por la mañana, en un sobre de papel manila sin remitente depositado en la conserjería de la planta a mi nombre, según habíamos acordado para evitar que llegara a casa. Adrián Crespo Vidal tenía 44 años. Trabajaba como agente inmobiliario independiente con licencia propia, operando en el mismo mercado que la oficina donde trabajaba Verónica, lo cual explicaba con total coherencia el punto de contacto inicial. No era un cliente difícil, era un competidor directo que había acabado convirtiéndose en otra cosa completamente distinta.
Tenía un piso en propiedad en el barrio de Las Fuentes, un vehículo de gama media registrado a su nombre y ningún antecedente relevante. Un perfil completamente ordinario, sin aristas visibles desde fuera, del tipo que nadie señalaría en ningún contexto. Marcos Jiménez había incluido también el registro de movimientos durante los 5 días de seguimiento. Encuentros en horario de tarde en un apartamento del centro que no correspondía a ninguna dirección conocida de Adrián, lo cual apuntaba a un tercer espacio utilizado específicamente para verse. Las fechas y horas coincidían con las visitas a pisos que Verónica había mencionado en casa durante esas mismas semanas. La documentación era precisa, con fotografías con sello de fecha y hora. Eso era la confirmación definitiva de lo que ya sabía. Lo que no esperaba estaba en la última página del informe. Marcos Jiménez había añadido una nota manuscrita al final, separada del cuerpo del documento con una línea horizontal. Decía lo siguiente, y lo recuerdo con exactitud porque lo leí 3 veces seguidas antes de continuar. En el seguimiento del martes, el sujeto principal fue acompañado hasta el portal por una mujer joven, aproximadamente 25 años, cabello oscuro, que llegó en transporte público y se despidió en la entrada. Adjunto fotografía. Le sugiero verificar si la identifica. Saqué la fotografía del sobre. La identifiqué de inmediato. Era Nerea. No necesité más de 2 segundos. Era mi hija, con el abrigo gris que le había regalado el invierno anterior, el bolso cruzado al hombro, de pie frente al portal de ese edificio del centro a las 6:15 de la tarde de un martes de octubre. La fotografía estaba tomada desde la distancia suficiente para que ella no pudiera haber notado la presencia del fotógrafo. La imagen era nítida. Volví a doblar el informe con cuidado. Lo metí en el sobre. Guardé el sobre en el interior del maletín, bajo la carpeta de los partes de turno. Cerré el cierre metálico del maletín con un clic que en ese momento sonó más fuerte de lo que debería. Me quedé sentado en el banco de la conserjería durante aproximadamente 3 minutos sin moverme. Hay cosas para las que uno cree estar preparado porque ya las ha contemplado como posibilidad y que a pesar de eso golpean con una fuerza completamente diferente cuando dejan de ser posibilidad y se convierten en evidencia impresa sobre papel. Los registros de la factura telefónica me habían dicho que Nerea había llamado al número de Adrián en fechas concretas. Eso apuntaba a conocimiento, a complicidad pasiva quizás, a saber y callar. Lo que tenía ahora en ese sobre era otra categoría. Mi hija no solo sabía, estaba presente, se reunía con él, participaba de manera activa en algo cuya naturaleza exacta todavía no conocía en su totalidad, pero que claramente excedía con mucho el papel de alguien que simplemente había optado por no contarle nada a su padre. Esa distinción importaba muchísimo, porque entre guardar un secreto y construirlo junto a quien lo protagoniza, hay una distancia que no se recorre por accidente ni por presión, se recorre por elección. Llamé a Marcos Jiménez desde el aparcamiento de la planta esa misma tarde, antes del inicio del turno. «La identifico», le dije cuando respondió. «Es mi hija. Necesito saber en qué contexto se está moviendo con él, con qué frecuencia, desde cuándo». Hubo una pausa breve al otro lado. «Entendido», dijo. «Le llamo en cuanto tenga algo concreto». Esa noche en casa, Nerea nos llamó por teléfono a las 9 para preguntar si podía venir a comer el domingo. Verónica le dijo que por supuesto, que prepararía el cocido que le gustaba desde pequeña. Yo estaba sentado a 2 metros del teléfono fijo del salón, con el periódico abierto sobre las rodillas y los ojos fijos en una página que no estaba leyendo. Respondí cuando Verónica me pasó el auricular con una sonrisa. «Claro que sí, hija. Te esperamos». Mi voz salió con la misma temperatura de siempre, sin un gramo de más ni de menos. Esa fue probablemente la actuación más difícil de todo el proceso. No el silencio de aquella noche de octubre, con el corazón desbocado en la oscuridad. No las mañanas de café mirando a Verónica como si nada hubiera cambiado. Esto. Escuchar la voz de mi hija al teléfono y responderle con normalidad, sabiendo lo que sabía,
sosteniendo el auricular con una mano que no podía permitirse temblar. Devolví el auricular a Verónica. Me levanté. Le dije que iba a bajar a tirar la basura. Salí al rellano. Pulsé el botón del ascensor. Cuando las puertas se cerraron y estuve solo dentro de la cabina metálica, apoyé la espalda en la pared del fondo y cerré los ojos durante 4 pisos. 4 pisos para ordenar algo que no tenía orden posible. Luego las puertas se abrieron en el portal. Cogí la bolsa de basura del hueco del ascensor y salí a la calle. El siguiente informe de Marcos Jiménez estaba a pocos días de distancia, y con él llegaría la tercera capa de todo aquello, la que todavía no había imaginado en ninguno de esos trayectos nocturnos mirando el techo del dormitorio, la que lo cambiaba todo de nuevo. El segundo informe de Marcos Jiménez llegó un viernes por la tarde, esta vez directamente a mi teléfono en formato de documento cifrado, según habíamos acordado en la última llamada para agilizar los tiempos. Lo abrí en el despacho de supervisión con la puerta cerrada y el turno ya entregado al responsable del relevo. Eran las 3:40 de la tarde. Nerea había estado en ese edificio del centro en 4 ocasiones distintas durante los 2 meses anteriores, no siempre con Adrián presente. En 2 de esas visitas había entrado sola y permanecido dentro entre 40 minutos y 1 hora. Las fechas coincidían con semanas en que yo tenía turno de tarde, un dato que Nerea conocía perfectamente porque era parte habitual de las conversaciones familiares de los domingos. Marcos Jiménez había añadido al final del documento una línea escueta, sin comentario adicional. Le recomiendo que consulte con un abogado especialista en derecho de familia antes de dar ningún paso más. La información que tiene puede tener implicaciones que conviene valorar con asesoramiento legal. Esa frase, más que cualquier fotografía adjunta, me indicó que había algo que todavía no estaba viendo. Al día siguiente, llamé a Fernando Vela Casado. Tenía 53 años, ejercía el derecho de familia desde hacía más de 2 décadas en un bufete propio situado en la calle Coso, y me lo había mencionado años atrás un compañero de la planta que había atravesado un proceso de separación especialmente complicado. En aquel momento guardé el nombre sin ninguna intención concreta, de la misma manera en que uno anota el número de un especialista que espera no necesitar nunca. Ese contacto había permanecido en una agenda sin categoría durante 4 años. Lo llamé un sábado a primera hora, respondió él directamente. La cita fue el lunes siguiente, a las 11 de la mañana. Fernando Vela tenía el tipo de presencia que se percibe antes de que diga nada. Pausado, directo, sin adornos en el lenguaje ni en los gestos. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpir. Revisó la documentación que le entregué. Las capturas de los mensajes, los registros de la factura telefónica, el informe completo de Marcos Jiménez, y tardó aproximadamente 5 minutos en examinar cada página antes de levantar la vista. ¿Tiene usted conocimiento de si su esposa ha consultado alguna vez con un abogado en el último año?, preguntó. Le dije que no lo sabía con certeza. Asintió despacio. Luego dijo algo que alteró la geometría completa de todo lo que creía estar entendiendo hasta ese momento. Porque si no lo sabe, hay algo que necesita conocer antes de continuar. Hizo una pausa breve. Existen mecanismos legales para verificar si un cónyuge ha iniciado actuaciones previas ante notaría o ante registro. Tengo razones fundadas para recomendarle que lo comprobemos con urgencia, y si la respuesta es afirmativa, el tiempo pasa a ser un factor determinante para usted. Lo miré fijamente durante un segundo. ¿Está diciéndome que ella ya tiene algo en marcha? Le estoy diciendo que tiene razones concretas para verificarlo y que si es así, cada día que pase sin saberlo, le pone en desventaja. Salí de ese despacho con las piernas funcionando de manera automática, sin terminar de conectar el impulso con la conciencia. Caminé 2 manzanas en dirección equivocada antes de darme cuenta y tener que dar media vuelta en mitad de la acera. Las verificaciones que Fernando Vela realizó durante los días siguientes confirmaron lo que su experiencia ya le había anticipado. Verónica había consultado a un abogado 4 meses antes de aquella noche de octubre. El proceso de divorcio,
Estaba estructurado con una solicitud de reparto desequilibrado de bienes, fundamentada en la alegación de que yo había gestionado durante años el patrimonio familiar, incluyendo una participación minoritaria en una sociedad industrial que tenía registrada desde hacía una década, sin transparencia ni rendición de cuentas hacia el núcleo conyugal. Era una acusación construida con cuidado y tiempo, no era una reacción impulsiva ni una decisión tomada en un momento de rabia. Alguien había dedicado semanas a identificar el ángulo más eficaz desde el que presentarla, a localizar los puntos donde la documentación podría resultar más difícil de refutar, a estructurar un relato coherente que sonara creíble ante cualquier instancia que lo examinara. Luego estaba el otro documento. Fernando Vela lo dejó sobre la mesa sin decir nada primero, solo para que yo lo leyera completo antes de que él añadiera ningún comentario. Era una declaración testimonial de respaldo a la demanda, con firma manuscrita, nombre completo y número de identificación. Nerea Salcedo Pardo. Mi hija había firmado un documento en el que afirmaba desconocer la situación financiera real de la familia durante los años del matrimonio y declaraba que nunca había tenido acceso a información sobre las decisiones patrimoniales adoptadas por su padre a lo largo de ese tiempo. Lo leí 2 veces, no porque no lo hubiera comprendido a la primera, sino porque necesitaba que el peso de lo que significaba terminara de posarse en algún punto concreto dentro de mí antes de poder continuar manteniendo una respiración regular. Nerea no solo sabía, no solo se reunía con él en ese edificio del centro, había puesto su firma en un papel cuyo único propósito era despojarme de lo que había tardado 26 años en construir. Hay traiciones que duelen porque vienen de quien menos las espera. Que hay traiciones que duelen de una manera diferente, más profunda y más duradera, porque vienen de quien uno ayudó a llegar al mundo y crió con la certeza de que eso significaba algo permanente. Fernando Vela habló entonces con la precisión de quien entiende que las palabras en ese instante deben ser exactas o no deben pronunciarse. Esto modifica la estrategia por completo. La documentación que usted tiene es sólida, pero necesita organizarse de manera específica para responder punto por punto a cada alegación del expediente. La participación societaria, el historial de contribuciones, los registros de decisiones financieras compartidas a lo largo del matrimonio, todo tiene que estar ordenado y acreditado antes de que presenten formalmente. Asentí sin decir nada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté finalmente. Suficiente, respondió. Si empezamos ahora. Esa tarde volví a casa a la hora habitual. Verónica estaba en la cocina preparando la cena. Me preguntó cómo había ido la jornada. Le dije que bien, que había tenido una reunión larga con el proveedor de turno, pero sin incidencias reseñables. Ella asintió y continuó removiendo lo que tenía en el fuego. La cena transcurrió con la misma cadencia de siempre. Ningún silencio fuera de lo ordinario, ningún gesto que delatara nada. Pero por debajo de esa superficie intacta, algo había cambiado de manera irreversible, porque ya no estaba reaccionando ante lo que habían hecho. Estaba construyendo, con la misma meticulosidad con que se levanta una estructura que tiene que resistir cualquier carga. La respuesta que ninguno de los dos había contemplado en ninguno de sus cálculos. Y esa respuesta estaba a punto de empezar a tomar forma concreta. Los días que siguieron a esa reunión con Fernando Vela tuvieron una estructura doble que exigía una energía que no sabía que era capaz de sostener durante tanto tiempo. Por un lado, estaba la vida de puertas adentro. El café de las mañanas, las cenas, los informativos, los fines de semana con la misma distribución de siempre. Verónica hablando de su trabajo, de una vecina del cuarto que había vendido el piso, de una serie que había empezado a ver y que le parecía entretenida. Todo exactamente igual. El hogar funcionando a la misma temperatura constante que había tenido durante años, sin una sola variación que pudiera interpretarse como señal. Por otro lado estaba lo que ocurría fuera de esas paredes. Fernando Vela me había dado una lista de documentos que necesitaba reunir antes de que el proceso pudiera avanzar con garantías. No era una lista corta.
Abarcaba prácticamente toda la trayectoria económica del matrimonio, extractos bancarios de los últimos 10 años, de las cuentas conjuntas y de las individuales, escrituras de la vivienda habitual con el historial completo de la hipoteca y su cancelación, documentación de la sociedad industrial en la que tenía participación minoritaria desde hacía una década, declaraciones de la renta desde el año de la boda, registros de las aportaciones realizadas a planes de pensiones a nombre de ambos y cualquier comprobante que acreditara la procedencia de cada inversión o adquisición relevante realizada a lo largo del matrimonio. Era la clase de trabajo que a un contable o a un auditor le habría resultado natural desde el primer minuto. Para mí, que había archivado esa documentación con disciplina, pero sin haber necesitado nunca reconstruir su historia de manera lineal, supuso varios días de trabajo silencioso en horas en que Verónica dormía o estaba fuera de casa. Lo hacía en el despacho pequeño que teníamos junto a la habitación de invitados, con la puerta entornada y el ordenador sin sonido, carpeta por carpeta, año por año, comprobando fechas, cruzando cifras, organizando cada documento en un orden que pudiera ser leído por alguien ajeno sin necesidad de explicación adicional. Lo que ese proceso reveló, más allá de la documentación en sí, fue algo que Fernando Vela había anticipado, pero que ver en papel lo hacía completamente tangible. La alegación de Verónica no tenía sustento real. Cada decisión financiera relevante de los últimos 26 años estaba respaldada por documentos firmados, por extractos con fechas, por registros que demostraban con precisión la procedencia y el destino de cada movimiento significativo. La participación societaria, el punto sobre el que probablemente habían construido el argumento más sólido, estaba escriturada, declarada fiscalmente cada ejercicio y vinculada a un capital inicial que procedía de una herencia de mi padre, no de fondos comunes del matrimonio. Era un argumento endeble presentado con la apariencia de solidez, y esa apariencia se sostenía únicamente mientras yo no tuviera la documentación organizada para desmantelarla punto por punto. Con la documentación en orden, la apariencia se desmoronaba sola. Fernando Vela la revisó en una segunda reunión, un miércoles a mediodía, y tardó 40 minutos en examinar cada carpeta antes de cerrarla con un gesto que me resultó suficientemente elocuente. «Esto es lo que necesitábamos», dijo. «Tienen un problema serio con su estrategia y todavía no lo saben». Esa frase debería haberme producido alivio. Lo produjo, pero mezclado con algo más difícil de nombrar, porque tener los documentos en orden no borraba los 18 meses de mensajes, no borraba las fotografías del informe, no borraba la firma de Nerea en aquella declaración. La victoria jurídica que se estaba construyendo con meticulosidad respondía a una parte de lo que había ocurrido. Solo una parte. Hubo una noche durante esas semanas que estuvo a punto de romper todo el equilibrio que llevaba tanto tiempo sosteniendo. Era un jueves. Verónica se había acostado temprano. Yo había terminado de trabajar con los documentos pasada la medianoche y había apagado el ordenador del despacho, con la sensación de quien cierra el último expediente de un turno agotador. Salí al pasillo en silencio, crucé la cocina a oscuras y abrí la puerta que daba al patio interior del edificio. Un espacio pequeño con 2 sillas de jardín que usábamos en verano y que en octubre llevaba semanas sin visitarse. Me senté en una de las sillas con el frío del metal atravesando la ropa. El patio estaba en silencio. La ciudad existía como fondo lejano, un murmullo continuo de tráfico y aire que llegaba por encima de los tejados. Las ventanas de los pisos circundantes estaban casi todas apagadas. Una, en el segundo del edificio de enfrente, tenía todavía luz. Me quedé allí sin moverme durante 40 minutos que no calculé en el momento, sino después, revisando la hora antes de entrar. No lloré. No grité mentalmente. No construí ningún discurso de confrontación que luego no fuera a pronunciar. Simplemente estuve sentado con el peso de todo aquello depositado sobre el pecho, con una gravedad que en ese momento resultaba difícil de separar en partes manejables. 26 años de algo que había creído real.
Una hija que había elegido con plena conciencia el lado contrario al suyo. Una rutina doméstica sostenida semana tras semana sobre una mentira que él era el único que conocía en su totalidad. En algún momento de esos 40 minutos me pregunté, con una honestidad que no habría podido sostener delante de nadie más, si aquello valía lo que estaba costando. No la respuesta jurídica, sino el esfuerzo de seguir apareciendo cada mañana en esa cocina con la misma temperatura en la voz, de responder las llamadas de Nerea con normalidad, de construir semana tras semana una calma exterior que no correspondía a nada de lo que había dentro. No encontré una respuesta limpia a eso. Lo que encontré después de un rato fue algo diferente. La certeza de que rendirse en ese punto no era una opción que pudiera vivir sin coste. Que había cosas que una persona construye a lo largo de décadas, no solo en términos materiales, sino en términos de lo que una vida significa, que merecen ser defendidas con el mismo cuidado con que se levantaron, y que la única manera de hacerlo, que podía respetar, era terminar el proceso que ya había comenzado. Me levanté de la silla. Entré de nuevo a la cocina. Cerré la puerta del patio con cuidado. Esa noche dormí 5 horas seguidas, que era más de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente, Verónica estaba de buen humor en el desayuno. Habló de una propiedad que había conseguido cerrar esa semana, de la comisión que le correspondía, de que quizás ese fin de semana podían ir a cenar fuera para variar. Le dije que me parecía buena idea. Le pregunté si prefería el viernes o el sábado. El sábado, dijo. El viernes suelo estar más cansada. El sábado entonces, ella sonrió. Siguió desayunando. No sabía que Fernando Vela ya tenía el expediente completo sobre su mesa. No sabía que Marcos Jiménez había entregado el último informe 3 días antes. No sabía que cada documento que había reunido durante semanas de trabajo nocturno respondía con exactitud a cada alegación de su estrategia jurídica. Seguía pensando que yo era el mismo hombre que había fingido dormir aquella noche de octubre sin entender lo que estaba pasando. Esa confusión era el último recurso que le quedaba, y estaba a punto de agotarse. El sábado siguiente Nerea llegó a comer como había prometido por teléfono. Apareció a la 1:15 con una bolsa de papel de una pastelería del centro, con ese gesto que tenía desde adolescente de llegar con algo comprado cuando sabía que venía a casa de sus padres. Verónica la recibió en la puerta con el abrazo habitual. Yo estaba en el salón y me levanté para saludarla. Nos dimos 2 besos. Me preguntó cómo iba el trabajo. Le dije que bien, que había tenido una semana cargada pero sin problemas graves. La comida transcurrió con normalidad. El cocido que Verónica había preparado, el ruido de los cubiertos, la conversación moviéndose entre temas sin peso. Una compañera de trabajo de Nerea que se había casado el fin de semana anterior, un problema con el casero del piso donde vivía mi hija desde hacía 2 años, la posibilidad de cambiar el sofá del salón que llevaba demasiado tiempo con ese deterioro en el brazo derecho. Yo participé en la conversación con la misma medida de siempre. Nerea me miraba de vez en cuando, con la naturalidad de quien no detecta ninguna alteración en el entorno. Verónica estaba de buen humor. Los 3 compartimos el postre de la pastelería sin que nada en esa mesa hubiera podido alertar a ningún observador externo de lo que iba a ocurrir en aproximadamente 40 minutos. Cuando Verónica se levantó a recoger los platos y entró a la cocina, aproveché ese intervalo. Me dirigí al dormitorio con paso ordinario, como quien va a buscar algo sin importancia. Abrí el cajón inferior del armario donde había guardado el sobre de papel manila la noche anterior, debajo de 2 jerseys doblados. Lo saqué. Volví al salón. Nerea estaba mirando el teléfono cuando entré. Nerea, dije, solo su nombre, con un tono que no tenía urgencia ni elevación. El tono de alguien que va a decir algo que lleva tiempo preparando. Levantó la vista. Necesito que vengas al despacho un momento. Frunció el ceño levemente, con esa expresión que tienen las personas cuando algo rompe una cadencia sin que sepan todavía exactamente en qué dirección va a ir el cambio. ¿Ahora? Ahora. Me siguió por el pasillo hasta el despacho pequeño junto a la habitación de invitados. Entré.
Dejé el sobre encima de la mesa y me coloqué frente a ella, con la mesa entre los dos. Cerré la puerta sin cerrarla del todo, lo justo para que la conversación no llegara a la cocina. Saqué los documentos del sobre en orden. Primero la fotografía del informe de Marcos Jiménez, donde Nerea aparecía frente al portal del edificio del centro. La coloqué sobre la mesa sin decir nada. Luego los registros de la factura telefónica con sus llamadas marcadas con subrayado. Luego la última página de la declaración testimonial que Fernando Vela había obtenido del expediente, con la firma de mi hija en la parte inferior. 3 documentos. Sobre la mesa. En silencio, Nerea miró los 3. El color de su cara cambió en un proceso que tardó aproximadamente 4 segundos en completarse. Empezó por la fotografía, continuó por los registros y terminó en la declaración firmada. Cuando levantó la vista tenía una expresión que no le había visto antes, algo a medio camino entre el desconcierto y el inicio de algo que todavía no había decidido si iba a ser defensa o ataque. No dije nada. Esperé. Ella habló primero. «Papá, esto no es lo que parece». No respondí. Yo solo... Mamá me pidió ayuda y yo no podía negarme. No sabía hasta dónde iba a llegar todo esto. Silencio. No firmé nada que fuera mentira. Solo declaré lo que yo sabía, que era que nunca me habías explicado nada de las cuentas ni de tus cosas. Eso es verdad. Silencio. La voz de Nerea subió levemente. Tú siempre estabas en la fábrica, siempre. Mamá cargaba con todo y tú llegabas, cenabas y te dormías. No es tan difícil de entender que ella llegara a un límite. Silencio. ¿No vas a decir nada? La miré durante un momento antes de responder, no con rabia, con la misma distancia fría con que uno examina un proceso que ha fallado en un punto específico y necesita determinar exactamente dónde y por qué. Ya he dicho lo que tenía que decir, respondí. Todo lo que necesitaba entender ya lo entiendo. Hubo una pausa. ¿Qué significa eso? Recogí los 3 documentos de la mesa y los volví a meter en el sobre con calma. Luego lo cerré y lo sostuve en la mano. Significa que a partir de hoy vas a llevar tu vida sin contar con mi presencia ni con mi apoyo. No como castigo, como consecuencia. Firmaste ese documento con plena conciencia de lo que hacía y de a quién perjudicaba. Eso es una decisión tomada por una adulta y las decisiones tienen resultados. Nerea abrió la boca. Papá, no te estoy pidiendo que lo entiendas ahora, ni mañana. Puede que no lo entiendas nunca del todo, pero es lo que va a ocurrir. No puedes hablar en serio, completamente en serio. Entonces llegaron las lágrimas, no de golpe sino construidas desde adentro, con esa cadencia involuntaria que tienen cuando son genuinas y no calculadas. Y ahí ocurrió algo que no había contemplado con suficiente claridad en los días anteriores. Verlas me dolió, no de una manera que cambiara nada de lo que había decidido, pero dolió con la precisión específica de las cosas que solo pueden doler de esa manera cuando hay vínculo real detrás. Porque Nerea era también la niña que había llegado al mundo 3 semanas antes de lo previsto, la que yo había sostenido torpemente en el hospital, con las manos que todavía olían al aceite de la fábrica del turno de noche anterior, la que había aprendido a montar en bicicleta en el aparcamiento del colegio un sábado de mayo, mientras yo la sujetaba por el sillín y prometía no soltar antes de que ella estuviera lista. Todo eso era real. Y lo que había hecho también era real. Las 2 cosas juntas, sin que una cancelara la otra. Nerea intentó hablar 3 veces más. La primera con justificaciones adicionales. La segunda con un reproche dirigido a mi manera de haber estado ausente durante su infancia. La tercera con algo parecido a una súplica, más corta y más desprotegida que las anteriores. No respondí a ninguna de las 3, no porque no tuviera respuestas, sino porque entendí en ese momento que responder habría convertido aquello en un debate, y lo que estaba ocurriendo no era un debate, era una notificación. Cuando el silencio se extendió lo suficiente para que quedara claro que yo no iba a añadir nada más, Nerea recogió el bolso de la silla donde lo había dejado al entrar. Sus movimientos eran bruscos, acelerados por la emoción contenida.
Salió del despacho sin mirarme. La escuché cruzar el pasillo. Escuché a Verónica salir de la cocina con una pregunta en la voz. ¿Ya te vas? La respuesta de Nerea fue corta e ininteligible desde donde yo estaba. La puerta del piso se cerró. Me quedé en el despacho durante un par de minutos. Con el sobre en la mano, el escritorio vacío frente a mí y el silencio del pasillo reinstalándose despacio como lo hace el polvo después de que algo ha caído. Luego salí al pasillo y continué hacia el salón. Verónica estaba de pie junto a la entrada, con expresión de quien acaba de ver algo que no entiende del todo, pero presiente que tiene peso. «¿Qué ha pasado?», preguntó. La miré con tranquilidad. «Nada importante», dije. Tenía que hablar con ella de algo. No preguntó más, o no encontró las palabras exactas en ese momento, o decidió, por alguna razón que solo ella conocía, que no era el instante de insistir. Esa tarde me senté frente al televisor encendido, sin ver nada durante un buen rato. La conversación con Nerea había terminado. Lo que venía ahora era diferente en naturaleza, más directo, sin la misma carga emocional, pero con un peso propio que tampoco admitía demora. Fernando Vela me había dicho esa misma semana que el expediente estaba listo, que podíamos proceder cuando yo lo considerara oportuno, y yo ya lo había considerado. El martes llegó con esa puntualidad implacable que tienen las fechas que uno mismo ha fijado. Durante los días que separaron la conversación con Nerea de ese martes de noviembre, la vida doméstica mantuvo su superficie habitual con una precisión que a esas alturas ya no me costaba sostener como al principio. Verónica había intentado preguntarme 2 veces más por lo que había ocurrido con nuestra hija el sábado anterior. Las 2 veces le respondí con la misma explicación breve, que habíamos tenido una conversación pendiente y que estaba resuelta. No añadí nada más. Ella tampoco insistió, aunque detecté en ella una inquietud contenida que se manifestaba en pequeños gestos. Levantarse a buscar agua cuando no tenía sed, revisar el teléfono con mayor frecuencia estando en casa, un silencio ligeramente distinto al sentarse a cenar. Puede que intuyera algo, puede que simplemente la conversación con Nerea la hubiera puesto en un estado de alerta que no sabía nombrar todavía. En ningún momento alteré la rutina. El martes por la tarde llegué a casa a la hora de siempre. Aparqué en el garaje, subí en el ascensor. Dejé el maletín en el recibidor. Me cambié de ropa en el dormitorio. Cuando salí al salón, Verónica estaba terminando de preparar la cena en la cocina. Dijo que había hecho una pasta con verduras porque no le había dado tiempo a nada más elaborado. Le respondí que me parecía bien. Puse la mesa yo, algo que hacía con cierta frecuencia sin que tuviera ningún significado especial. 2 platos, 2 vasos, los cubiertos en su sitio. Y encima de la superficie, a mi lado derecho, el sobre de papel manila con todo el expediente en su interior. No lo coloqué en el centro, ni lo mostré de ninguna manera llamativa. Estaba simplemente allí, como podría estar cualquier cosa que uno deja sobre la mesa antes de sentarse. Cenamos los primeros minutos con la conversación habitual. Ella comentó una gestión complicada que había tenido esa tarde con un cliente que cambiaba de criterio constantemente. Yo respondí con la mesura de siempre. El ruido de los cubiertos, el vaso al dejarlo sobre la madera, la luz del techo encendida con esa tonalidad cálida que teníamos desde que habíamos cambiado las bombillas el invierno anterior. Cuando Verónica tenía todavía el tenedor en la mano y el plato a medio terminar, abrí el sobre. Saqué los documentos uno por uno y los coloqué sobre la mesa con la misma calma con que un supervisor de producción coloca los partes de turno frente al equipo al inicio de una reunión de análisis. Sin dramatismo, sin pausa teatral, con la sola intención de que lo que había sobre la superficie fuera examinado. Primero las capturas de los mensajes con Adrián, impresas en orden cronológico desde el inicio hasta las más recientes. 18 meses. Luego las fotografías del informe de Marcos Jiménez. Fechas, horas, localización. Luego los registros de la factura del plan de telefonía con las llamadas marcadas. Luego la última página del expediente de divorcio que ella había preparado, con el encabezado del bufete, la fecha de apertura y la estructura de la demanda. Y al final,
encima de todo, la declaración testimonial con la firma de Nerea. Verónica había dejado el tenedor en el plato en algún momento entre el primer y el tercer documento. El silencio que siguió duró varios segundos. Esto comenzó. Luego se detuvo. Esperé. Esto no tiene ningún contexto, dijo finalmente, con una voz que intentaba mantenerse firme y que no del todo lo conseguía. Hay conversaciones que fuera de contexto parecen... Verónica. La interrumpí una sola vez, con calma. 18 meses de registros tienen su propio contexto. Ella desvió la mirada hacia los documentos. Los dedos de su mano derecha se apoyaron en el borde de la mesa sin presionar. Era el gesto de alguien que necesita un punto de apoyo físico para ordenar lo que tiene dentro. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, preguntó. La pregunta no era de defensa, sino de cálculo, de alguien que estaba empezando a entender la dimensión real de lo que tenía delante. El tiempo suficiente para tenerlo todo en orden. Hubo un silencio diferente, más denso. Luego vino la rabia. No fue gradual. Llegó de golpe, con esa velocidad que tiene cuando lleva tiempo contenida detrás de una fachada que acaba de perder su soporte. Se levantó de la silla. Dijo que yo no tenía derecho a haber accedido a su teléfono, que lo que había hecho era una violación de su intimidad, que esos documentos no eran válidos como prueba de nada porque habían sido obtenidos sin su consentimiento. La dejé hablar. Cuando el volumen bajó lo suficiente, respondí con una sola frase. Fernando Vela Casado ya tiene el expediente completo, con documentación que no procede de tu teléfono, sino de 26 años de registros financieros, escrituras, declaraciones y comprobantes que acreditan con precisión cada decisión patrimonial que tomé a lo largo del matrimonio, punto por punto, incluyendo la procedencia exacta de la participación societaria. El nombre de Fernando Vela produjo un efecto visible. Sus hombros cambiaron de posición. La mandíbula se tensó de una manera diferente a como lo había hecho durante la rabia. Era la tensión de quien acaba de calcular algo y el resultado no coincide con lo esperado. Puedes llamar a tu abogado ahora mismo si lo consideras necesario, continué. Pero lo que va a encontrar es que la demanda que prepararon tiene un problema de fondo. No existe ninguna base documental que sostenga la alegación de opacidad financiera. Todo está acreditado. Todo tiene fecha, firma y origen verificable. Verónica se sentó despacio, no de vuelta a la posición anterior, sino en el borde de la silla, como alguien que ya no termina de reclamar el espacio que ocupaba antes. El desespero llegó después de otro silencio, con menos volumen que la rabia y más peso real. Preguntó qué iba a ocurrir ahora, qué significaba todo aquello en términos concretos. Su voz había perdido la tensión del ataque y tenía en su lugar algo más parecido al agotamiento de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo algo pesado y acaba de soltarlo sin querer. Le expliqué lo que Fernando Vela y yo habíamos acordado. El proceso de divorcio se tramitaría de manera ordenada. Los bienes se repartirían conforme a lo que correspondía legalmente, con toda la documentación sobre la mesa. La vivienda habitual se vendería y el importe se dividiría según lo establecido. No habría confrontaciones adicionales ni movimientos fuera del marco legal. Lo que construí en 26 años no va a desaparecer por una demanda que no tiene dónde sostenerse, dije. Y tú lo sabes. No hubo respuesta. La cena estaba fría en los dos platos. La pasta con verduras que ella había preparado esa tarde llevaba sobre la mesa sin tocarse desde hacía 20 minutos. Me levanté, recogí los documentos con cuidado y los devolví al sobre. Me llevé el plato a la cocina. Bebí un vaso de agua frente a la ventana del fondo, con la ciudad abajo continuando su ritmo nocturno, sin ningún conocimiento de lo que acababa de ocurrir en ese cuarto piso. Cuando volví al comedor, Verónica seguía en la silla. Tenía las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, la vista en algún punto entre los dos platos. No dije nada más. Fui al dormitorio. Me senté en el borde de la cama con la habitación en silencio y la puerta entornada. Fuera en el comedor no se escuchaba ningún movimiento. Lo que había esperado sentir en ese momento no era exactamente lo que sentía.
Esperaba algo más parecido al alivio definitivo, al cierre limpio de algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Lo que había era distinto, una quietud sin celebración, la sensación de quien ha terminado un proceso largo y difícil y encuentra al final no una victoria ruidosa, sino simplemente el fin del esfuerzo sostenido. No era poco, pero tampoco era todo lo que 26 años de una vida merecían. Quedaba una última cosa por decir, y esa no iba dirigida a Verónica. El proceso de divorcio tardó 7 meses en resolverse desde la primera notificación formal hasta la firma definitiva ante el letrado de la Administración de Justicia. 7 meses en los que continué yendo a la planta cada mañana, supervisando turnos, firmando partes de producción y respondiendo incidencias con la misma metodología de siempre. El trabajo no se detuvo porque mi vida personal estuviera siendo desmantelada y reconstruida simultáneamente. Eso también lo había aprendido de mi padre sin que nadie me lo explicara con palabras. Que las obligaciones que uno ha contraído no esperan a que los problemas personales se resuelvan. Se cumplen igual. Se cumplen primero. Durante los 2 primeros meses, seguí viviendo en el piso. No porque no tuviera alternativa, sino porque Fernando Vela me recomendó no abandonar la vivienda habitual hasta que el proceso estuviera suficientemente avanzado para evitar interpretaciones desfavorables sobre el uso del inmueble. Lo hice. Dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Comí en la cocina en horarios distintos a los de Verónica y mantuve una convivencia de una frialdad tan ordenada y tan desprovista de conflicto que resultaba casi más extraña que cualquier discusión habría podido ser. Verónica contrató a otro abogado, uno con más experiencia en litigios de familia que el primero que había consultado meses atrás. Ese segundo letrado tardó menos de una semana en llamar a Fernando Vela para iniciar negociaciones extrajudiciales. La razón era la misma que Fernando había anticipado desde el principio. La demanda original no tenía sostén documental suficiente para prosperar en los términos en que estaba planteada. Y un proceso contencioso prolongado resultaría más costoso para Verónica que un acuerdo negociado. El acuerdo se alcanzó en la 5ª reunión entre los 2 abogados, sin que yo ni Verónica estuviéramos presentes en la misma sala en ningún momento de ese proceso. La vivienda se puso a la venta y el importe resultante se distribuyó conforme a lo legalmente establecido. La participación societaria quedó fuera del reparto al acreditarse documentalmente su procedencia como bien privativo. Los planes de pensiones se liquidaron según los años de aportación, todo dentro del marco legal, todo con documentación que no dejaba espacio para la impugnación. Lo que Verónica había planeado obtener y lo que finalmente obtuvo eran 2 cifras con una diferencia considerable entre ellas. No lo menciono con satisfacción, lo menciono porque forma parte de los hechos, y los hechos no mejoran ni empeoran porque uno elija no decirlos. Me mudé a un apartamento en el barrio de San José un martes de junio, con 3 cajas de cosas personales, la ropa que consideré necesaria y los documentos que Fernando Vela me devolvió organizados en la misma carpeta azul de elástico gastado con la que había empezado todo aquello meses atrás. El apartamento tenía 2 habitaciones, una ventana en el dormitorio que daba a un patio interior tranquilo y una cocina con luz natural toda la mañana. No era grande, era suficiente. La primera noche dormí con la ventana entreabierta. Eso puede parecer un detalle sin importancia. No lo era. Llevaba más tiempo del que podía calcular con el sueño interrumpido, la atención siempre parcialmente activa, incluso en los momentos de descanso, el organismo entrenado para detectar variaciones en el entorno de la habitación. Esa primera noche en el apartamento nuevo no había nada que detectar. El silencio era completo. El aire que entraba por la ventana tenía el olor de junio en una ciudad que todavía no ha alcanzado el calor de agosto. Cerré los ojos. Dormí 6 horas y media de un tirón, sin interrupciones. No recuerdo la última vez anterior en que eso había ocurrido. De Nerea no he sabido nada directo desde aquella tarde en el despacho. No ha llamado, no ha escrito. No sé si esa ausencia es rabia, vergüenza.
o simplemente el espacio que necesita alguien que ha tomado una decisión y vive con sus consecuencias sin saber todavía bien cómo nombrarlas. No me corresponde a mí resolverlo, le corresponde a ella. Lo que sí sé, porque es lo único que importa en relación a ese asunto, es que tomé la decisión que tomé sin rabia y sin la intención de provocar daño. La tomé porque hay acciones que tienen un peso específico, y ese peso no desaparece por el vínculo que existe entre quien las comete y quien las recibe. Si algo quiero que quede claro para quien está escuchando esto, especialmente si tiene hijos o nietos propios, es eso. Querer a alguien y exigirle que responda por sus decisiones no son cosas que se contradigan. A veces son exactamente la misma cosa. Eso es lo que entendí en aquel despacho pequeño, junto a la habitación de invitados, con 3 documentos sobre la mesa y el silencio de mi hija llenando el espacio entre los dos. De Adrián Crespo Vidal, no tengo nada que decir que no esté ya dicho por los hechos. Era un hombre que eligió construir algo sobre el espacio privado de otra persona y que siguió eligiéndolo durante 18 meses. Lo que haga con eso a partir de aquí es asunto suyo y de su propia conciencia. Lo que me llevo de todo este proceso no es la victoria en sentido estricto. No es la cifra que Fernando Vela consiguió mantener fuera del reparto. No es el expediente resuelto ni la firma en el documento final. Me llevo algo más difícil de cuantificar y más real que cualquiera de esas cosas. La certeza de que cuando todo lo que uno ha construido estuvo amenazado, no lo defendí con rabia ni con impulsividad, ni con ninguno de los mecanismos que habría usado un hombre más joven o menos templado. Lo defendí con método, con paciencia, con la misma disciplina que aprendí de mi padre viendo cómo se levantaba antes del amanecer durante 40 años seguidos sin que nadie se lo pidiera. Eso no me lo quitó nadie. Hay una cosa que pienso algunas noches cuando el apartamento está en silencio y la ciudad existe como ese murmullo lejano que se cuela por la ventana entreabierta. Pienso en lo que le diría a alguien que está ahora mismo donde yo estaba aquella noche de octubre, tumbado en la oscuridad, fingiendo dormir, con el corazón golpeando contra el pecho y la sensación de que el suelo se ha movido bajo algo que parecía sólido. Le diría que no se levante todavía, que respire, que lo que viene a continuación no exige velocidad sino precisión, que la experiencia acumulada de décadas, eso que el mundo moderno trata a veces como si fuera una limitación, es en realidad la herramienta más fiable que existe cuando las circunstancias exigen pensar antes de actuar. Le diría que los que lo subestimaron lo hicieron porque confundieron la calma con la ignorancia, y que esa confusión fue el error más caro que cometieron. Aquella noche de octubre, a las 11:47, escuché 5 palabras que destruyeron la vida que creía tener. Esta mañana me he despertado con la ventana abierta, el café hecho por mis propias manos y el silencio de alguien que por fin duerme sin fingir. Eso es todo lo que les quería contar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.